Entonces, estos dos puntos son los que un prepa, yo diría que en los que más debe incidir y en los que más poder tiene, sobre los que más poder tiene. Pero también creo que podemos diseñar dentro de nuestro ámbito tareas que sean cada vez más demandantes a nivel cognitivo. Y si tenemos confianza, a lo mejor poco a poco aconsejar al entrenador o al entrenador asistente o al segundo asistente, lo que consideremos, que añadan tareas cada vez más demandantes a nivel cognitivo, porque eso va a hacer que el jugador también se adapte a eso. Entonces, si conseguimos que tenga más resistencia, ya sabemos por este estudio y por otros que va a cometer menos errores a nivel de atención. Va a haber menos distracciones y se va a mantener mejor la atención. Muy buenas, compañeros. Estamos aquí una semana más y hoy el podcast va a ser súper breve. Voy a intentar que dure más o menos 8 o 10 minutos. Y quiero comenzar con unas preguntas para que reflexiones sobre estos temas, ¿vale? En primer lugar, ¿cuánto crees que pagaría tu entrenador por tener un profesional que mejorase la toma de decisiones de sus jugadores? Es decir, ¿cuánto pagaría por, pues ya, yo que sé, un psicólogo, un entrenador, cualquier figura que mejorase realmente y de forma objetiva la toma de decisiones de sus jugadores, ¿vale? ¿Cuánto pagaría un club por fichar jugadores que cometan pocos errores y pocos despistes durante el partido? Creo que es algo que nos suena y que hemos vivido muchísimas veces el quejarnos de errores que cometen los jugadores en ciertos momentos. ¿Y cuánto pagaría por una persona que consiga mejorar esa capacidad para cometer pocos errores en los jugadores ya fichados? Es decir, esto vale aún más dinero. Fichar a uno que no es que cometa especialmente pocos errores, ¿vale? Por lo que es un jugador menos caro y nosotros conseguimos poco a poco hacer que cometa menos errores. Yo creo que estamos de acuerdo en que eso es súper, súper valioso. ¿Qué pasa? Que eso en principio suena raro y parece que está más vinculado a un entrenador ayudante, quizás psicólogo. No sabemos muy bien qué figura podría ser, pero bueno, vamos ahora a analizar el estudio, el artículo que he puesto en el del episodio, ¿vale? Y que se llama algo así como Differences in Sustained Attention Capacity as a Function of Aerobic Fitness. Básicamente, ¿qué rol tiene la condición física, en concreto la resistencia aeróbica, en la capacidad de mantener la atención? Y es que realmente hemos visto que en este estudio, que podéis leer cuando queráis o analizar, que hay una relación entre la aptitud física y la atención sostenida. Por lo tanto, hay una relación positiva entre esa resistencia aeróbica y la atención sostenida. En principio, los sujetos con mayor condición física muestran una actividad neuroeléctrica diferente, que sugiere una mejor atención sostenida y una mejor preparación para la respuesta. Por lo tanto, imaginaos que hay un jugador que tiene mayor condición física, lo cual mejora su capacidad para asignar correctamente los recursos atencionales a lo largo del tiempo y, por lo tanto, cometen menos errores. ¿Por qué? Porque prestan atención a lo que deben e ignoran lo menos importante. ¿Cómo importante te parece eso que es para un jugador de baloncesto? Es realmente brutal para cualquier deportista de deportes colectivos y, por lo tanto, obviamente también para un jugador de baloncesto. Además, si esto ocurre en tareas cognitivas prolongadas, donde la fatiga empieza a hacer mella, puede ser aún más importante. Y un partido de baloncesto, 40 minutos a tiempo parado, es realmente una actividad muy demandante a nivel cognitivo y a nivel atencional. De hecho, seguramente, esto es algo que yo me he dado cuenta desde el principio, creo que en pretemporada no solamente hay una adaptación de los jugadores a nivel físico, a nivel táctico, obviamente, sino que también poco a poco van siendo capaces de cometer menos errores en cuanto a que están concentrados durante más tiempo. Es decir, al principio, en los primeros partidos, es muy difícil mantener la concentración 40 minutos y muchas veces hay desconexiones porque realmente no conseguimos pasar de el verano, no juego prácticamente nada de 5x5, no juego prácticamente nada de baloncesto muy estructurado, y si lo juego nunca es durante largos periodos de tiempo, y ahora de repente entrenamientos largos y partidos con la duración normal en la que todo está concentrado muchísimo tiempo con un sistema táctico diferente. Y eso genera una sobrecarga cognitiva que se traduce en un montón de errores cometidos, sobre todo en pretemporada o al inicio de la temporada. Entonces, después de estas píldoras más o menos que he dado, a nivel sobre todo de biocientífica, me gustaría darte la traducción a cómo creo que puedes enfocar esta información y cómo puedes aplicarla en tu día a día. Como dije, es un podcast muy breve, ¿vale? Os he dado las píldoras principales de ese artículo para intentar rascar todo lo que queráis si queréis conocer cualquier detalle a mayores, pero lo que quiero es que os llevéis píldoras aún más aplicadas para que podáis utilizarlas desde ya en vuestro día a día. En primer lugar, ¿qué creo que debes hacer? Desarrollar la capacidad aeróbica. Es decir, intenta poco a poco mejorar esa capacidad, esa base
que es el desarrollo de sistemas energéticos. Comenzamos con capacidad aeróbica, algo más extensivo, más hacia construir la base y poder generar mucha capacidad de trabajo, es decir, conseguir hacer mucho volumen de entrenamiento y a ese volumen, encima, ya construiremos la intensidad. Esto no está reñido con hay que sacar a los jugadores a correr por el monte, no nos referimos a eso, pero sí que es importante, y yo realmente lo pienso, a que no podemos vivir solamente de hacer tareas intervalicas durante todo el año. Creo que hay momentos reales durante, a lo mejor, el periodo off-season, en ciertos momentos, primeras semanas, quizá el primer mes de off-season, en el que hay que trabajar la capacidad aeróbica quizás con series de 8 o 10 minutos con muy poca recuperación hasta el siguiente bloque, o incluso, a mí me gusta más todavía, en tareas que son muy largas, a lo mejor de 1 hora, hora y media, 2 horas, pero que la intensidad es muy variable. Pues, por ejemplo, una ruta de montaña con la bici, en la que a lo mejor estás 2 horas continuamente haciendo esfuerzo físico y tu corazón no está descansando, está continuamente haciendo cierto esfuerzo, pero hay bajadas en las que la intensidad es mucho menor. Hay llanos en los que la intensidad es moderada, hay cuestas arriba donde la intensidad es muy alta. Es una especie de Farlek, pero priorizando el volumen más que la intensidad. Y creo que es muy importante. Poco a poco vamos a progresar hasta optimizar la potencia aeróbica. Es decir, aquí ya vamos a una intensidad que es muy elevada, que los milimoles de lactato pueden llegar a 8, 9, 10 milimoles y que es realmente dura de trabajar. Es decir, las sensaciones son demandantes y son complicadas. Hay que estar motivado para hacer una buena sesión de potencia aeróbica. Puede trabajarse con series de 2-3 minutos a muy alta intensidad con recuperaciones de en torno a 1-1 la densidad o 1-2. Es decir, si son 3 minutos de esfuerzo, podemos hacer 3 de descanso o 3 de esfuerzo hasta 5 o 6 de descanso por la intensidad tan alta. Pero en general creo que tiene más sentido porque es más eficiente en cuanto a nivel de fatiga y además creo que es menos duro hacer intervalos más cortos, pues tipo 15-15, 20-20, 40-20, 30-30, este tipo de intervalos en el que ajustando la intensidad de la serie y el descanso, es decir, jugando con esa densidad, podemos llegar muy cerca del pulso máximo, de la frecuencia cardíaca máxima y continuamente movernos en esa zona. Pues básicamente la idea sería estar una velocidad de consumo máximo de oxígeno, un poco por debajo, un poco por encima, justo esa velocidad, esa es un poco la idea, ¿vale? Intentar desarrollar capacidad aeróbica y también potencia aeróbica. Creo que también tiene mucho sentido trabajar la capacidad láctica y creo que no muchas veces en baloncesto se hace, porque hay muchos entrenadores, yo diría que la mayoría, que no quieren ver desorden en pista y no quieren ver errores. Entonces hacemos, por ejemplo, un juego reducido, que el paper nos pone que eso trabaja la capacidad láctica y potencia aeróbica. Vale, pero hay que hacerlo, imaginaos, durante 2 o 3 minutos con esta situación de 3x3, por poner un ejemplo. Pero hay un error, paramos. Hay un pérdida de balón, el entrenador para y corrige. Al final, eso no es, y lo entendemos perfectamente, y es sentido común, no es potencia aeróbica. Y de hecho, no tenéis más que coger al jugador, ponerle fuera de la pista y decirle, venga, ahora corre, y hacemos el mismo entrenamiento sin balón y en una pista de atletismo. Y obviamente la sensación es durísima y no quieren hacerlo porque es mucho más duro. Pero si al final se trabaja lo mismo o se debería trabajar lo mismo, debe ser igual de duro, pero no lo es. En primer lugar, va a haber ciertas interrupciones. En segundo lugar, hay que ser técnicamente muy bueno para que tu limitación técnica no haga que la intensidad baje. Y aunque todo eso ocurra, los jugadores son inteligentes y son pillos y saben esconderse dentro del juego. Es decir, si tú, por ejemplo, eres un 3 y en esta jugada o esta situación concreta tú estás en la esquina, vas a estar casi descansando. Si tú a lo mejor estás cerrando, por ejemplo, el bloqueo del rebote, pero tú ves que tu jugador no está yendo de forma agresiva, aunque hagas el gesto de ir, no estás esforzándote. Es decir, no es lo mismo que hacerlo de forma analítica. Por lo tanto, entrena de verdad capacidad láctica. Y además está muy relacionada con el worst case scenario. Es decir, ese peor escenario posible que se pueda dar en competición. Por ejemplo, 11 pistas seguidas sin ningún parón, con pérdidas de balón por ejemplo, en contraataque, en el que hay que sprintar de nuevo transición defensiva, después atacamos con 8 segundos de posesión, es decir, tiros rápidos, no hay faltas, no hay cambios, la típica situación de ritmo constante en la que el jugador va cerca del límite. Si lo trabajamos, en esa situación cometerá menos errores, ¿vale? Entonces, estos dos puntos son los que un prepa, yo diría que en los que más debe incidir y en los que más poder tiene, sobre los que más poder tiene, pero también creo que podemos diseñar dentro de nuestro ámbito tareas que sean cada vez más demandantes a nivel cognitivo. Y si tenemos confianza, a lo mejor poco a poco aconsejar al entrenador o al entrenador asistente o al segundo asistente, lo que consideremos, que añadan tareas cada vez más demandantes a nivel cognitivo, porque eso va a hacer que el jugador también se adapte a eso. Entonces, si conseguimos que tenga más resistencia, ya sabemos por este estudio y por otros que va a cometer menos errores a nivel de atención. Va a haber menos distracciones y se va a mantener mejor la atención.
De hecho, esto es muy fácil. Vosotros lo veis cuando jugáis a cualquier deporte, sobre todo cuanto más toma de decisión haya, os estéis reventados, no sois capaces de seguir concentrados, es decir, estáis tan cansados que cometéis errores de cualquier tipo. Y obviamente también los errores en cuanto a atención. Entonces, por una parte, capacidad aeróbica, progresando hacia potencia aeróbica, progresando hacia capacidad láctica. Y después aconsejar al entrenador o a los asistentes que poco a poco metan tareas cada vez más demandantes a nivel cognitivo. Pues puede ser, por ejemplo, que haya mayor toma de decisión y también menor tiempo para tomar esa decisión. Y eso va a hacer que el jugador esté estresado, sobrecargado y por lo tanto también retado a mejorar, ¿vale? Yo sinceramente os animo a que a lo mejor si podéis ahora, genial, y si no, en ya el periodo de transición de temporadas, en el próximo off-season, a que os planteéis una planificación, a lo mejor de 2, 3 semanas, incluso 4, para capacidad aeróbica. A partir de la tercera podemos meter ya poco a poco potencia aeróbica. A partir de la sexta, séptima, quizás ya capacidad láctica y poco a poco, desde el principio, tareas más y más demandantes a nivel cognitivo. Y yo os aseguro que de aquí a 6, 7 semanas, la capacidad de ese jugador, no solamente física, sino la capacidad de conseguir tomar buenas decisiones y sobre todo de mantener la atención y de evitar distraerse, va a ser mucho mejor. Entonces, creo que nuestro papel como prepas, el principal, obviamente, es la parte más puramente pues, de fuerza, fisiológica, también de sistemas energéticos, pero creo que está bien que intentemos incidir en el rendimiento del equipo como un conjunto. Y si a través de nuestro conocimiento, como este artículo y de otros, podemos ayudar al equipo a ganar, pues creo que es nuestro deber intentar hacerlo. Por lo tanto, no nos limitemos simplemente a lo más puramente y tradicionalmente de preparación física, sino que debemos ser expertos en rendimiento que utilicen cualquier tipo de herramienta o metodología o área para conseguir tener más probabilidades de ganar el siguiente partido, ¿vale? Así que nada, compañeros, este ha sido el podcast de hoy. Creo que ha sido muy breve como prometí y creo que ha sido un poco diferente, pero lo consideraba necesario y creo que es muy interesante. Si no te ha gustado, no te preocupes, por la semana que viene va a ser algo totalmente diferente y volvemos un poco más a las temáticas quizás más tradicionales o más puramente específicas de los preparados físicos, ¿vale? Venga, un abrazo.